¿Cómo podemos sobrellevar y superar cualquier crisis en nuestra vida? ¿Se puede creer en Dios sin creer en Cristo Jesús? ¿A qué se refiere el Señor Jesús con casa de mi Padre? ¿A qué se refiere el Señor con muchas moradas hay? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar lugar para vosotros. Estudio del Evangelio del Apóstol Juan. No se turbe vuestro corazón. Toda ansiedad puede ser superada al creer en Dios y esperar en el Señor Jesús. La falta de fe en Cristo Jesús nos deja solos en la incertidumbre. La fortaleza de la iglesia y de cada creyente proviene de su origen en Dios y de su relación con Dios. Y la fuente de nuestra paz es el Señor Jesús. Los israelitas, recién salidos de Egipto, el único lugar del mundo que conocían, iban con miedo ante lo desconocido que se abría ante ellos. Para colmo, a las puertas de la tierra prometida se enteraron de que estaba habitada por gigantes. Y Moisés les dijo: no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios va delante de vosotros. De igual forma, el Señor Jesús ha advertido a sus discípulos de su muerte, tan seriamente que los discípulos se preguntaban a qué se enfrentarían y qué sería después. Para remate, el Señor les ha dicho que no podían ir con Él. Ellos lo han dejado todo por Él y resulta que ahora nada pueden hacer. Eso les era abrumador. El desasosiego reinaba en la mente de los discípulos, de modo que uno le traicionaría y otro le negaría. Entonces el Señor les dice: no se conmocionen, no se llenen de ansiedad, no se alteren, estén tranquilos, dejen de atribularse. Voy a preparar lugar para ustedes. Los discípulos aún no comprendían que con su muerte el Señor inauguraría el reino de Dios sobre la tierra. Estaban preocupados y afligidos. Por eso el Señor les dijo: sean valientes. La apertura del reino de Dios para su pueblo garantiza la presencia y la paz de Dios entre los suyos. Narra el profeta Isaías que Siria y Efraín estremecieron el corazón del rey Acaz e hicieron temblar a Judá. De la misma forma, Satanás y el mundo querrán amedrentar a la iglesia. Pero ante los ataques a nuestra fe, el mandato está dicho: no se turben, no teman. Y más adelante el Señor Jesús nos dice: mi paz os doy. En situaciones de crisis personal, ya sea espiritual, emocional, familiar, social, económico, etc., se puede experimentar una crisis de fe. Ante eso, el Señor nos anima a no dudar, a mantener la fe como lo hizo Job, porque Él es fiel, Él es la roca inconmovible y nuestra fortaleza. En Él podemos confiar. Vuestro corazón. Cuando la incertidumbre invade el corazón, se corre el peligro de perder la fe. No enfaticemos el problema o el pecado. Recurramos al Señor y digámosle nuestra situación. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. No dejemos que las crisis, los miedos, el dolor, la incertidumbre echen raíces en nuestro corazón. Recurramos al Señor en oración y esperemos su intervención. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. Algunos se equivocan aquí al citar 2 de Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Pero Cristo Jesús es más que profeta, así que este texto no aplica.
Significa más bien que el que cree en el verdadero Dios, cree en Cristo Jesús. Ya el Señor lo había dicho, el que cree en mí, cree en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Si confiamos en que Dios no nos defrauda, tampoco el Señor Jesús. Tener fe en Jesucristo es tenerla en Dios mismo. Ya el Señor ha dicho, yo y el Padre uno somos. Por esto, la confianza en Dios y en Cristo es la misma. Conocerle a Él es conocer al Padre. Verle a Él es ver al Padre. Él es el camino al Padre, porque Él está en el Padre y el Padre en Él, y porque sus obras son las del Padre. Por esto dice que los que creemos en Cristo haremos mayores obras que Él, y que Él mismo contestará las peticiones que hagamos al Padre en su nombre. Por tanto, ser cristiano es más que creer en Dios, pues hasta los demonios creen y tiemblan. Ser cristiano significa creer en Jesucristo. Así pues, toda preocupación se supera manteniendo la fe en Jesús. Él está íntimamente vinculado a Dios el Padre, de tal forma que adorar a Cristo es adorar a Dios. El secreto de la calma de los cristianos en medio de la crisis es que mantenemos nuestra fe en Dios por medio de Cristo, pues la verdadera fe en Dios se da solo a través de Cristo Jesús. La tranquilidad cristiana no es apatía ni desdén, es una calma en medio del problema, es una serenidad en medio del dolor y la injusticia, es una paz producto de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, acompañada de amor, alegría, bondad, benignidad, fe y mansedumbre. La paz profunda que supera toda turbación proviene de la fe en Cristo Jesús, una fe sin reservas, por lo que estas palabras de creer en Cristo son palabras de consuelo. Casa. Las figuras de casa, morada y patria responden a la elemental necesidad humana de identidad, seguridad y tranquilidad, cosas que el mundo no da. El símbolo de una casa conlleva el mensaje que en esta realidad de vida del aquí y el ahora podemos encontrar tranquilidad y felicidad solamente en Dios Padre a través de Jesucristo. En el mundo se dice que después de la tormenta viene la calma. Cristo Jesús nos dice que Él nos da su paz en medio de la tormenta. La fe en Jesús no solo nos asegura la salvación y la vida eterna, también nos da seguridad y tranquilidad aquí y ahora. Casa de mi Padre. Más que expresar esta frase en un sentido escatológico del más allá después de la muerte, el Señor se refiere a la fundación y edificación con su muerte de su iglesia o reino sobre esta tierra. El tratamiento de Dios como Padre da lugar a la frase casa del Padre, así como el tratamiento de Dios como Rey da lugar al concepto reino de Dios. Por consiguiente, en el Evangelio del apóstol Juan, decir casa de mi Padre es equivalente a decir reino de Dios o reino de los cielos, como dicen los sinópticos. Recordemos que el Señor Jesús expulsó a los mercaderes que habían convertido el templo en cueva de ladrones. En esa purificación del templo, el Señor se presentó como el verdadero templo, el cual levantaría al tercer día, sustituyendo así el templo material por su propio cuerpo. De esta manera, el templo de Jerusalén ya no era más la casa del Padre. El apóstol Juan en Apocalipsis 21-22 afirma claramente que el Cordero es el templo. Por tanto, Cristo Jesús es ahora el templo. Él es la casa del Padre, porque en Él se realiza el sacrificio definitivo y por Él entramos al reino de Dios. Por eso el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros
nosotros, para que mediante él lleguemos hasta el trono de la gracia de Dios. Es la tradición judía la que enseña que la morada de Dios es el cielo, y que en el cielo están las moradas de los justos, que son guardadas por los ángeles en profunda paz. Es la apocalíptica judía y luego el gnosticismo los que enseñan acerca del cielo como equipado con una innumerable cantidad de habitaciones. Pero el Señor Jesús no busca enseñar cielografía ni topografía celestial. Nos enseña más bien que no hay diferencia entre reino de Dios y casa de Dios. La frase reino de Dios se refiere al ámbito de la presencia y la protección de Dios entre sus hijos, por lo que la casa del Padre no es precisamente el cielo. Una exégesis de la palabra cielo en la Biblia nos muestra que con cielo la Biblia se refiere a la dimensión en donde Dios se mueve. Por esto, vivir en Cristo es como vivir en el cielo. La Biblia dice en sentido figurado que Dios está en las alturas, lo cual es dicho en contraste con las bajezas del mundo y del pecado. De esas alturas de su gloria hemos sido destituidos por el pecado. Satanás fue echado en tierra para simbolizar su expulsión de la gloria de Dios. Así, el contraste cielo-tierra, arriba-abajo, santidad-pecado, sirve para simbolizar la realidad de la corrupta condición de la que el Señor nos quiere levantar. Por eso, Dios es llamado Altísimo. Y de Jesús, representante nuestro, se dice que en la cruz es levantado, alzado, como símbolo de nuestro nacer de arriba y de nuestra aspiración a una buena conciencia delante de Dios. La Biblia establece que la casa del Padre, su casa espiritual, es el pueblo de Dios, y Cristo es el sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que es la iglesia. Primera de Corintios 3:9 dice que la iglesia es el edificio de Dios. Y el profeta Zacarías expresa que la voluntad de Dios es: moraré en medio de ti. Y que Dios llama a su pueblo santa morada. Además, el vocablo griego oikia, aunque significa casa, es usado por el apóstol Juan en el sentido de hogar, de convivencia e intimidad. Por tanto, más que decir en la casa de mi Padre, lo que el Señor Jesús dice es: en la familia de mi Padre hay suficiente lugar. Al decir casa del Padre, el Señor hace referencia a la acogida, a la adopción nuestra como hijos, a nuestro recibimiento en su seno, en su reino, en su pueblo, en la iglesia, por la fe en Él. Por esto, más adelante aclara: al que me ama, mi Padre le amará, y mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. Es decir, mantendremos una íntima comunión con Él. Unión que no cabe en ningún tipo de localización física, pues es una vivencia íntima entre Dios y los creyentes. El vocablo casa es pues un símbolo de la experiencia de vivir con el Señor Jesús y con el Padre. No es un lugar, sino una manera de expresar la vida en el Espíritu. Por eso mismo es que también somos llamados templo del Espíritu Santo. Ya no necesitamos pues cavilar acerca del más allá, sino pensar en nuestra relación con Dios aquí. Muchas moradas hay. Al igual que con la palabra casa se hace una referencia al hogar, el vocablo morada no implica necesariamente un lugar específico o un espacio determinado, sino que da la idea de permanencia. Por tanto, la palabra morada no ha de tomarse en su sentido literal de territorio o sitio localizable, sino en el sentido de hogar. En la apocalíptica judía
judía encontramos que el apócrifo Enoc dice que las moradas de los santos y los aposentos de los justos están situados en los extremos de los cielos. Y el apócrifo Segunda de Esdras 7, 80 y 101 dice que las almas de los malvados vagan fuera de las moradas. Pero esta perspectiva no es correcta. Ireneo, el obispo de Lyon en el siglo II después de Cristo, siguiendo la apocalíptica judía y desde una perspectiva aristócrata, también creyó erróneamente que con moradas se hacía referencia a distintos grados de perfección según los puestos bajos o altos que se asignasen a los creyentes en el cielo. Al igual que Ireneo, muchos hoy también olvidan que Dios no hace diferencias entre los hombres y hablan de mansiones para pastores y casitas en el cielo para los creyentes. Pero no es voluntad del Señor buscar preeminencias en la iglesia. Así como casa del Padre o morada de Dios se refiere a la iglesia, al pueblo de Dios, con la frase muchas moradas, el Señor habla de la universalidad del evangelio, donde hay lugar para todos. Entonces, el entendimiento correcto es: en la familia de mi Padre, en el pueblo de Dios, hay suficiente lugar para todos. El Señor dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. La morada es símbolo de pertenecer permanentemente al pueblo de Dios, donde el Señor Jesús dijo: el Padre y yo haremos morada con Él. El Señor dice que Él está donde están 2 o 3 congregados en su nombre, lo cual significa que el Señor Jesús vive donde nosotros vivimos y está donde nosotros estamos. El Señor quiere que estemos en su pueblo para siempre. De ahí que nos exhorta a permanecer o morar en Él, en su palabra y en su amor. Pero hay otro significado para morada. En 2 de Corintios 5, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo da otro sentido a lo de las moradas eternas. Empieza definiendo el cuerpo como una morada terrestre que se deshace con la muerte, pero que tras esta los creyentes reciben de Dios un edificio o una casa eterna en los cielos. Es indiscutible que con casa eterna el apóstol Pablo se está refiriendo al cuerpo incorruptible, glorioso, poderoso y espiritual que Dios dará a los creyentes en la resurrección para vida. Luego, el apóstol Pablo con gemidos desea ser revestido con aquella habitación celestial para no quedar desnudo tras la muerte física y que lo mortal sea absorbido por la vida. Así pues, la naturaleza de la morada o habitación celestial consiste en el cuerpo poderoso, incorruptible, glorioso e inmortal, con el cual el creyente será revestido tras la resurrección para vida eterna. Esta concepción del cuerpo celestial como morada, casa o habitación es conforme al concepto del cuerpo mortal nuestro como tabernáculo o templo de Dios. Os lo hubiera dicho. Es decir, si no hubiese lugar para todos en la familia de Dios, el Señor Jesús así lo hubiese especificado desde un inicio. Por eso, ninguna congregación local puede reservarse el derecho de admisión, pues en Cristo hay moradas para todos, es decir, hay lugar, hay acogida y salvación para todos. Es falso entonces que haya predestinados para condenación, pues Dios no quiere la muerte de ningún impío, antes bien nos llama a todos al arrepentimiento para que vivamos. Por tanto, hay un lugar para todos en la familia de Dios. Pertenecer a ella es decisión personal. Hay mucho amor y felicidad. Hay un lugar para ti. Voy a
a preparar lugar. La muerte y resurrección de Cristo Jesús es el prerequisito indispensable para la conformación de la iglesia, que es la casa del Padre, la morada de Dios. Si el Señor Jesús no hubiese cumplido la ley de Dios, que establece la muerte como la paga del pecado, ninguno de nosotros podría ser absuelto de ese castigo. La muerte de Jesús nos permite a todos volver a la casa del Padre, es decir, a la comunión con Dios el Padre. Así como Dios marchó delante de Israel en el desierto para prepararles un lugar, así Cristo Jesús va a la cruz a preparar lugar para nosotros junto al Padre. Cristo es el camino y es quien nos abre el camino. Él va adelante, allanando lugares escabrosos, rompiendo puertas de bronce y desmenuzando barras de hierro para darnos los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para darnos a conocer a Dios. La cruz es donde mediante el rasgamiento de su carne Jesús abrió un camino nuevo y vivo hasta el trono de la gracia para que nosotros alcanzásemos misericordia. El Señor Jesús fue a ejecutar su muerte expiatoria para que justificados por la fe en Él pudiésemos ser una morada de Dios. Solo a través de Jesucristo se puede llegar a Dios el Padre. Ahora la existencia, la historia y la vida tienen sentido. Nuestro destino es vivir en la casa del Padre. Ese es nuestro verdadero lugar, libres del pecado y de la muerte. Hay aquí una conexión entre los conceptos de casa, puerta y camino, pues se debe recorrer un determinado camino para llegar a casa y para entrar a esa casa, y todas estas figuras representan a Cristo Jesús. Así como la casa del Padre no debe buscarse en una locación física, el camino no está señalado por ninguna iglesia visible de hoy. El camino es el ejemplo de palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza de Cristo Jesús y de los verdaderos creyentes.